Mario Rivadulla presenta Teledebate con Ramón Reyes, Alex Jiménez y Dilenia Cruz. Teledebate, objetivo y veraz, siempre fiel a la verdad. Bienvenidos amigas, amigos televidentes, a una nueva entrega de Teledebate, hoy viernes, finalizando esta nueva semana laboral. Como siempre vamos a estar con ustedes por la próxima hora, presentándole temas que esperamos que sean de su interés y una muy interesante entrevista que ofreceremos en el próximo segmento con un invitado de primera clase. La reflexión de este día dice así: el castigo del embustero es no ser creído aún en los casos en que diga la verdad. Y tenemos que los pasos de la historia nos recuerdan que en el año 1824 el Congreso mexicano aprobó la ley que dispuso la libertad de los esclavos. En 1867 fue fusilado en Querétaro el emperador de México Maximiliano I, único y último de su dinastía. De carácter liberal, durante su reinado trató de aplicar medidas propuestas por Benito Juárez, lo que le generó la animadversión de elementos conservadores y autoridades eclesiásticas. A él se debe, entre otras obras, la construcción del emblemático Paseo de la Reforma en la Ciudad de México. Abandonado por Napoleón III, no pudo mantenerse en el poder y terminó en manos de los alzados bajo el mando del general Mariano Escobedo. Al ser ejecutado tenía apenas 35 años. En 1947 nació el escritor británico de origen hindú Salman Rushdie. Por críticas vertidas contra el Islam en una de sus obras, sobre él pesa vigente una condena a muerte por extremistas islámicos, por lo que está sometido a permanente protección policial. En 1953, bajo la acusación de haber entregado secretos atómicos a la Unión Soviética, fueron ejecutados en Nueva York los científicos y esposos Jules y Ethel Rosenberg. En 1964, el Senado estadounidense aprobó la ley reconociendo los derechos civiles a los negros. En 1949 se registró el primer empeño desde el exterior para tratar de derrocar el régimen trujillista con amarizaje en la bahía de Luperón de un hidroavión Catalina procedente de Guatemala. Y la actualidad, como siempre, se nos presenta en diferentes rostros. El empresario Celso Marrancini pronunció una charla en Infotep donde planteó la necesidad de fomentar valores, abogando por el comportamiento de los ciudadanos en sus diversas manifestaciones y escenarios, ajustado a respeto, civismo, honestidad, compromiso y justicia. Un proceso de formación que compromete la familia y la escuela fundamentalmente. País donde los valores están cada vez más degradados, lamentablemente, se ha convertido en nuestro. Y el presidente de la República presentó en el Palacio el Plan de Desarrollo Turístico para la región sur, con especial énfasis en Bahía de las Águilas. Se creó el gabinete turístico encabezado por el ministro de la Presidencia. Reinaldo Pared Pérez y Charlie Mariotti piden al Procurador General de la República la suspensión temporal en sus funciones como senadores de la República y también la suspensión temporal dentro del PLD a fin de levantar la inmunidad congresual de la que son beneficiarios, hasta tanto no quede finiquitado la querella por difamación que han interpuesto contra el director general de aduanas por las acusaciones de que obtuvieron favores a cambio de modificar la ley de la materia. Para el director general de aduanas pinta un pleito feo si no puede probar sus acusaciones y no se retracta de las mismas. Bueno, y Luis Abinader califica el discurso del presidente de haberle faltado respeto al pueblo al silenciar referirse a los problemas fundamentales que enfrenta el país. El candidato presidencial del PRM luce decidido a hacer una agresiva campaña de crítica al gobierno del presidente Danilo Medina. Y de nuevo, el Papa Francisco I muestra sus agallas con su encíclica en la que plantea una revolución mundial para salvar el planeta de los daños ecológicos. Enfrenta fuertes intereses al atribuir el principal daño ambiental al desarrollo industrial basado en el empleo de combustibles fósiles. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar ya conversando con nuestro huésped de hoy en Teledebate.
Bien, para nosotros es un motivo de especial placer y un honor también contar hoy como huésped en Teledebate con la presencia del eminente psiquiatra doctor César Mella. Él es un obligado referente de la psiquiatría en nuestro país que goza además de sólido reconocimiento internacional, pero además el doctor Mella es un ciudadano muy comprometido de siempre con los mejores intereses de la sociedad dominicana y un militante político. Así que de todos esos temas vamos a conversar con él. Encantado, doctor, de tenerlo por acá. Gracias, don Mario. Buenas noches. Qué bueno, me siento muy bien con usted. Sí. Mire, doctor, hay un tema que está sobre el tapete y que va a dejar mucha cola durante mucho tiempo, que es el plan de regularización nacional de los extranjeros indocumentados. Y ahora va a entrar un proceso de repatriación de los ilegales. Y va a ser un proceso bastante delicado, a mi juicio, claro, donde el país tiene que andar con pies de plomo. Claro. ¿Cuál es, a su juicio, cómo entiende que debe manejarse esta situación? Quiero referirme al aspecto humano. Son seres humanos, padres, abuelos, hijos. Muchos tienen 30, 20 y más años aquí. Han dado su vida en la caña, en la agricultura, en la construcción. Al punto que aquí cada familia de clase media tiene su haitiano preferido. Culpables históricamente el empresariado, el Estado, de traerlos sin regularización. Lo que quiere decir que no podemos de golpe votarlos. Claro. Primero clasificarlos, ¿no? Por tiempo residiendo, por oficio, por nivel de capacitación. Después es correcto el esfuerzo que ha hecho el gobierno, los albergues, el transporte, y dar una prórroga, dar un tiempo razonable para depurar a una cantidad de haitianos que no sabemos realmente cuántos son. Claro, ¿cuáles son las complicaciones actuales? Primero, muchos haitianos están entrando a territorio nacional buscando regularizarse a última hora. Segundo, indudablemente la construcción, la agricultura, la caña va a sufrir si sacan operarios de más de 15 años trabajando en eso. En tercer término, Haití ha tenido una muy mala colaboración con nosotros en términos de documentar a su gente, en términos de recibirlo, porque en Haití históricamente ha habido un grupo de resentidos sociales, de antidominicanos, que nos viven declarando la guerra. A un país que le hicimos una universidad, que le pagamos el 30% de sus partos, que le damos una seguridad social, aunque apiñada a sus congéneres, y que ciertamente los queremos y los respetamos. Los niveles de discriminación aquí son muy bajos. Por eso dije aquí, cada quien tiene su haitiano preferido. Claro. Es una sola isla, es una frontera terrestre, es un matrimonio sin divorcio. Concluyendo, vamos a repatriarlo poco a poco, vamos a dejar lo que están, que ojalá se sindicalicen y tengan los derechos humanos inalienables. Lamentablemente, 71 ONG que se encargan del tema haitiano están sacando beneficios de eso. Correcto. Y como diría el expresidente Uribe, no hay derecho a dejarnos todo el problema de los haitianos a nosotros, la Comunidad Económica Europea. Si son 100 cosas que hay que darle a los haitianos, que los otros países den 80, claro, que ya nosotros tenemos mucho. Concluyo diciendo, mucho cuidado con los niños de los haitianos. Mucho cuidado con el tema de las enfermedades transmisibles a través de la frontera, por la poca higiene. Señores, daba pena ver esas filas de gente defecando y orinando en pleno centro de la ciudad, así mismo, bajo la intemperie y la lluvia y los macanazos de los policías. Entonces, no podemos hablar de humanización, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de civilización si a esos vecinos los maltratamos. Ellos irán poco a poco buscando su perfil, pero hay una cantidad considerable de ellos que serán regularizados, que serán legalizados y que son mucha gente que hace el trabajo que los dominicanos históricamente no han querido hacer. Es verdad, eso es cierto. Sí, nosotros también creemos y hemos estado abogando por eso, que entendemos que todo este proceso debe hacerse tomando como principal divisa el respeto a los derechos humanos, que se trata, no se trata de animales, se trata de seres humanos. Bueno, hay un aspecto que vamos a pasar ya al plano conductual. Tenemos ahora mismo todo un proceso de revolución, digamos, en el área educativa.
Pero yo he dicho muchas veces que la educación y el proceso de formación no le corresponde solo a la escuela, sino también al hogar, ¿no? Entonces hay muchos padres que me parece a mí que no están debidamente entrenados o capacitados, por así decirlo, para ejercer la paternidad como debe ser. Y por ejemplo, si el muchacho cometa algún tipo de falta, de una vez va para allá a darle la pela, ¿no? Y me parece que esa no es la forma más adecuada. Todo lo contrario, yo creo que eso va creando resentimiento. Usted que es psiquiatra y ha estudiado muy bien la conducta humana, me imagino que puede confirmar ese punto de que realmente ese tipo de situación lo que hace es crear en el muchacho primero un hábito de violencia y segundo a veces resentimiento hasta contra sus propios parientes. Hemos visto, por ejemplo, el niño mayor de la casa darle pau pau a su hermanita porque él ha visto al papá dándole a la madre. Es decir, es una espiral de violencia física. Ahora, el gran debate se centra en si la educación fuerte del garrote de los años pasados fue mejor que la educación de la persuasión, de la conversación, del castigo no físico. Bueno, es un gran debate. Primero, porque los niños aprenden por imitación. Segundo, el niño que miente habitualmente lo hace por miedo al castigo. Y tercero, que hay una anestesia dolorosa. Dicho de otra manera, hay niños que dicen, ven, ven, dame que ya yo no tengo miedo. Entonces, lo mejor es educar con el ejemplo. Hay muchos métodos como el tiempo fuera o time out, que consiste en suprimir la televisión por 2 horas, suprimir por media hora las horas de juego, decirle al niño, mi hijo, me estás haciendo sufrir, por favor, siéntate. Claro, eso requiere de paciencia, de mucho amor y sobre todo cuando yo digo media hora, 1 hora, porque los castigos excesivos y las supresiones excesivas crean más daño que bien. Dicho de otra manera, bueno, usted no va a la playa, usted no tiene la computadora, usted tampoco puede jugar con su bicicleta. Son castigos extremos. El niño tiene que sentir el disgusto de ambos padres en una sociedad donde hay muchas familias incompletas, más de la mitad. En un país donde tías y abuelas son los responsables de los niños. Y en un país donde los niños se alimentan de una televisión eminentemente violenta, desde el Hombre Araña hasta Superman, hasta Batman, hasta Robocop, son personajes que llegan al éxito, al triunfo, a través de la violencia. Correcto. Y muchos niños incluso imitan con armas, aunque sean de juguete, esas actitudes. Dicho de otra manera, eso de poner a un muchacho hincado en un guayo, ponerle 2 piedras calientes en la cabeza o trazar un bejuco del patio y darle hasta que los moratones lo venzan, eso no conduce a una buena disciplina ni a una buena educación. Hay que insistir en la palabra, el castigo no necesariamente tiene que ser físico. Hay muchachos que simbólicamente se le hace su chancletazo en la batata, ¿no? ¡Tan, tan! Sí. Un par de chancletacitos simbólicos. Pero de ahí a corregir los niños bajo un estado de incomodidad, bajo un estado de frustración. Es decir, hay padres que castigan a los hijos cuando la pareja está mala. Hay mujeres que le dan a los muchachos cuando están insatisfechas sexualmente. Se desquitan. Asimismo, hay personas que cuando hay un problema serio en la casa económico, la cogen, por decirlo así, con los muchachos. No castigar bajo estado de incomodidad. Hay una tradición, incluso en el este, en los cocolos, que era muy fuerte con sus hijos, de la llamada pela preventiva. El papá llegaba a la casa y notaba como algo raro y le daba 2 pelas a los muchachos, por si acaso. Por si acaso. O sea, sí, hemos pasado de un estado de semi-esclavitud a un estado de comunicación, de civilización. En síntesis, padres que me ven, los golpes y sobre todo excesivos no determinan cambio de conducta favorable. Vamos a dialogar un poco más, vamos a hacer castigo por supresión, vamos a hacer educación, vamos a hacer ejemplo. Por cierto, hablando del tema de violencia, fíjese, yo he sostenido, y así me lo comprueban las estadísticas, que mientras más nos preocupa la violencia criminal, en cambio, no prestamos la debida atención a la violencia de carácter social, que es muy superior. Es decir, como consecuencia de la violencia social hay muchos más homicidios que como consecuencia de la violencia criminal. Entonces, hay como un fermento ahora mismo de disgusto, de violencia latente, de agresividad
en el ánimo de una gran cantidad de dominicanos. Y usted lo ve cuando sale a la calle, por una rozadura a veces de un vehículo, bueno, o se entran a golpes o se matan. Hasta por la discusión de un parqueo, es decir, por los aspectos más nimios, reaccionamos con una extrema violencia. ¿A qué debemos entonces esa situación? El mundo completo está consternado por el asesinato de más de 10 personas por un fanático estadounidense, aparentemente por motivos raciales, que ameritó incluso las palabras directas del presidente Obama. Recientemente nosotros fuimos sacudidos por la muerte, por una imprudencia de más de 13 dominicanos en la carretera de Samaná. Y la crónica escrita y televisiva y radial trae a diario unos 5 muertos por día, la mayoría por efecto de la imprudencia o de la violencia. En un país donde las causas de muerte son accidentes de tránsito, muertos por violencia y enfermedades catastróficas. Porque el ser humano es violento desde sus orígenes mismos. Adler dice que los niños nacen llorando porque lo cambian de un medio totalmente nuevo, tranquilo, a un mundo desconocido, de luz y de ruido. En la crianza nuestra se le enseña a los niños que no se deje dar, o sea, se le enseña la agresión como anticipo. Las desigualdades sociales, la lucha por la tierra, la lucha por la riqueza y por la comida han originado mucha violencia. Y el mundo ha ido de tierra en tierra, de guerra en guerra, de violencia en violencia, comenzando por el Génesis, donde un hermano mató a otro, Caín mató a Abel. Y toda la historia de la humanidad está centrada en 2 impulsos, decía Freud, eros y tanato, vida y muerte. Entonces, el instinto más animal nuestro es defenderse, agredir preventivamente. ¿Qué pasa en la República Dominicana con esta civilización forzada? Muchas armas de fuego, casi 1 millón en manos de la gente, desorden del tránsito, más de 1,5 millones de motoconchistas, gente que no tiene la educación básica para la prudencia y la tolerancia y las buenas costumbres, abuso de poder, narcotráfico y alcoholismo, dificultad de desesperanza en la gente que se tira al mal, tendencia a ver el delito no castigado como una costumbre de poderosos o del que tiene dinero. Dicho de otra manera, que el ambiente efervescente de la sociedad dominicana, conforme se civiliza, no ha ido hacia la paz. Es más, yo a veces pongo en duda, don Mario, si la satisfacción plena de las necesidades básicas disminuiría la violencia. Ejemplo, usted tiene que comer, usted tiene empleo, usted tiene dinero para su futuro y seguridad social. Y entonces uno dice, pero en Islandia, en Finlandia y en Suecia se tiran de los áticos gente con todo en la vida, en lo que parece ser una insatisfacción vital. De modo que el Estado tiene que ser un gran árbitro y las instituciones, clubes de madre, clubes de vecinos, los psicólogos, los padres y pastores, tiene que haber en el barrio, comenzando por la familia, un respeto a la armonía, al derecho ajeno, a la vida, al derecho del otro a expresarse, a la libertad de tránsito. Dicho de otra manera, don Mario, que son valores que están en crisis en este momento y la mayoría son de carácter moral, que conllevan a la violencia. Indudablemente, mire cómo gente joven se ha metido en el narcotráfico como una forma de moverse socialmente y cómo en los barrios pobres hay una complicidad entre madres de ese Robin Hood que lleva la medicina o que defiende al más débil en una gran distorsión. El líder en el barrio ya no es el que estudia, no es el decente, no es el muchacho bueno, es el muchacho malo, el bellaco, el halcón. Y eso todo se ha ido distorsionando y son fuentes generadoras de violencia. Doctor, con su permiso hacemos una ¿Cómo pausa no? y regresamos. Magnífico. Bien, estamos conversando esta noche en Teledebate con el doctor César Mella. Doctor, ya que estábamos hablando del tema de la violencia cuando tuvimos que hacer la pausa, sobre el tapete está la cuestión de los feminicidios, que es una tragedia nacional, yo diría, porque es una situación que no se ha podido resolver en el tiempo.
Por ejemplo, este año el ritmo que van los feminicidios va a ser superior al año anterior. ¿Cómo usted cree que podemos enfocar esa situación? ¿Qué es lo que usted cree que lo que se está haciendo hasta ahora es correcto o es suficiente? Se puede hacer más. Uno de los puntos, don Mario, que no se ha enfocado son los daños colaterales. Dicho de otra forma, que por cada mujer que muere, y a veces hombre, porque hay un suicidio ampliado, el que se mete en una cabaña, mata a la mujer y se mata. Quedan 3 huérfanos, queda el dolor de una familia, queda el desamparo de una familia, y a veces queda la pugna entre ambas familias. Esos son daños colaterales que hay que atender emocionalmente. En segundo término, que la mayoría de esos casos, aunque el celo y la necesidad del hombre de cosificar o tener a la mujer como una propiedad privada, violando sus derechos, son elementos importantes. El alcohol y las drogas están metidos en muchos feminicidios y la posesión de armas de fuego también. El otro elemento es la complicidad de la justicia y de la familia. Es decir, la mayoría de los casos era una crónica de una muerte anunciada. Correcto. La gente le había dado una golpeada, la había sacado por los moños de la casa, le dieron una orden de alejamiento y todo el aparato se confabuló para generar un crimen. Hace falta mucha educación, hace falta mucha colaboración del aparato judicial y del aparato escolar, hace falta civilización y saber que la mujer es la madre de todos y venerar a la mujer madre, a la mujer hermana, a la mujer esposa, porque ese fenómeno que llamamos feminicidio en los últimos 15 años ha aportado por lo menos entre 90 y 150 mujeres muertas por año. A veces sube, a veces baja, pero como usted advierte, este año está tomando linderos muy peligrosos. Sí, es una situación realmente bastante compleja. Ahora, ¿cuáles son las depresiones nerviosas más difíciles de tratar? Usted que tiene un psiquiatra amplísima experiencia, debe haber atendido muchísimos casos, ¿no? Las llamadas depresiones mayores. Depresión no es tristeza. Y mucha gente en el lenguaje popular le da su down. Se entristecen, se amargan, se toma un trago, se levanta y luego sigue la vida. En las depresiones mayores, el ser humano puede llegar a escuchar cosas donde no están, a ver cosas distorsionadas. Alucinaciones. Sí, así mismo. A pensar excesivamente en la muerte como solución y sobre todo a dejar de cumplir con sus funciones familiares, sus funciones laborales y sus funciones académicas. Un individuo que se meta 7 días sin salir de la cama, que no está comiendo, que ha hecho notas de suicidio, que tiene gestos suicidas anteriores, que tiene una situación económica tremenda, que tiene fracasos escolares, sentimentales, laborales. Es un individuo que hay que buscar a un psiquiatra huyendo y si es necesario internarlo. ¿Por qué? Porque las depresiones mayores son la primera causa asociada al suicidio dentro de todas las enfermedades mentales, por encima de la ansiedad, de la esquizofrenia, de todas las cosas. Entonces hay una depresión que se llama depresión bipolar, que es la fase más oscura de esa enfermedad donde la gente sube y baja, que hay que prestarle atención. Yo quiero decirle a la gente que no se jueguen con las depresiones, que son una causa de muerte y el que lo dice jugando hay que creérselo. Por cierto, bueno, los fármacos en general son costosos, sobre todo los de nueva generación. Pero en el caso de la psiquiatría, tengo entendido que son realmente más costosos que por el promedio. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Cuál es el costo de los fármacos en este caso para tratar todo este tipo de situaciones? Por ejemplo, esta misma depresión mayor de que usted habla. Los fármacos en psiquiatría están costando en promedio más que una consulta privada de psiquiatría. Suponga que un terapeuta cobra entre 1.500 y 5.000 pesos. Ninguna receta de psiquiatría por un mes está por debajo de los 2.000 a los 10.000 pesos. Para la depresión, para la psicosis, para el insomnio, para la ansiedad. Lo cual origina que una gran cantidad de gente del pueblo esté comprando por ahí productos para dormir, de nombres que se ven hasta por la radio, y que no esté haciendo una buena medicación. Segundo, que los psiquiatras somos muy pocos en el país.
En ejercicio no llegamos a 200 en 30 provincias, de las cuales 7 no tienen psiquiatra. Después, que los medicamentos psiquiátricos necesitan recetas especiales, la mayoría, que no tiene todo el mundo. Y después que esos medicamentos psiquiátricos son potencialmente adictígenos, es decir, que crean hábitos. Claro. Entonces, mucha gente por ahí que tiene una depresión, que tiene una locura, por decirlo como dice el pueblo, que está trancado en su casa, no tiene una mejor calidad de vida, porque no puede ni pagar un psiquiatra, ni mucho menos comprar medicinas de calidad. Digo de calidad porque hay muchas medicinas falsificadas, furgoneadas, y las medicinas tipo mosca, que son las de moca, que son medicinas muy especiales. Sí, ese no es moca, es meca, la mezcla de los fármacos legales. La mezcla de los fármacos. Bueno, por cierto, hablando de eso, yo veo con frecuencia que deambulando ahí por las calles en una situación realmente deplorable, una serie de personas que no, digo, el término loco ya no se usa, pero no son gente agresiva, pero lógicamente se ve que padecen de toda una serie de trastornos emocionales. Sin embargo, están ahí abandonados a su suerte. Generalmente la familia los abandona y el Estado tampoco se ocupa de ellos. Los deambulantes de la calle, que debo decirle que la mayoría se concentran en la zona colonial, por 3 razones. En la zona colonial hay desperdicio de alimentos porque tiene muchos restaurantes. En esa zona se cobijan de la intemperie, del sol, de la lluvia, porque son la zona de muchos templos coloniales y eclesiásticos. Pero además, el tipo de ambulante o es turista, o es un poco pintor, o es gente de cierta civilización. Entonces, se está estableciendo un programa que está insinuado por la primera dama del país, del cual tendremos noticia de aquí a diciembre, preocupada por ese problema. Ella está trabajando con un grupo de asesores, dentro de los cuales me honro, para dar al país un tratamiento de higiene, de seguimiento de tratamiento, de albergue, de localización de su familia, de adecentar, porque eso perjudica el turismo. La mayoría de esa gente son agredidas, los locos de la calle no agreden a menos que usted no lo moleste. Y dan un espectáculo muy inhumano a la ciudadanía en la que todos nos vemos reflejados. El temor más grande de un ser humano es pensar que se va a volver loco. Y cuando uno burla a un loco o le dice loco viejo a una persona, en el fondo es un gran temor el que estamos reflejando. Correcto. Doctor, hacemos una pausa y regresamos. ¿Cómo no? Bien, el doctor César Mella no solo es un destacado psiquiatra, es un ciudadano muy comprometido, como dijimos al principio, con todo el quehacer nacional, sino también es un militante político, ¿no? Sí. Y en esa condición, el doctor César Mella, pues, es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Doctor, contra Miguel Vargas Maldonado han afilado mucho los cañones, ¿no? No de ahora, sino hace tiempo, durante todo este proceso, y más ahora, después que el PRD está en un proceso de alianza con el Partido de la Liberación Dominicana, aunque todavía no se han precisado toda una serie de detalles. ¿A qué usted atribuye esta campaña tan feroz de crítica contra el ingeniero Vargas Maldonado? Yo creo que don Mario, después de José Francisco Peña Gómez, la figura más vilipendiada, más atacada, ha sido el ingeniero Miguel Vargas Maldonado. Aquí la política nuestra es muy primitiva y personaliza los ataques porque no hay debate ni ideológico ni filosófico. ¿Quién es Miguel Vargas Maldonado? Miguel Vargas Maldonado es un ingeniero con estudios de posgrado en el área de las matemáticas y del cálculo en Puerto Rico. Es un hombre que tiene más de 30 años trabajando, construyendo, que ha construido una familia muy bonita, su esposa, sus 3 hijos varones, que no contesta ninguna agresión personal, si usted se ha dado cuenta. Sí. Que incluso recibió el impacto de hordas dentro de su mismo partido que empañaron, rompiendo sillas y tirando tiros en una convención. Que fue el hombre de confianza de Peña Gómez en las finanzas, que es mucho decir.
que llevó el PRD a una votación de 46-47%, que organizó todos los locales, que tiene los directorios conformados y que tiene el derecho a participar en la política. Ahora, se le puede tirar piedra a cristales cuando gente de nuestra propia fila aupó la reelección y pagó en la Cámara Legislativa una frustrada reelección que no ha costado tan caro. Es que no ha sido la imagen del PRD siempre de pautar, de pactar, de consensuar. O es que no recordamos la Alianza Rosada. O es que no recordamos las divisiones que nos han costado entre Jacobo y Peña, la división entre Jorge Blanco y Peña Gómez, que nos han costado en 75 años de edad menos de 20 años en el poder. ¿O es que la gente entiende que nos vamos a dividir entre corruptos y serios? No, aquí hay mucha gente seria en todos los grupos. Y Miguel Vargas Maldonado es un hombre serio, cuyo éxito económico ha sido tan envidiado que no hay otro argumento que no sea ese. Miguel ha sido entonces ahora mismo el causante de todo. No tenía otro camino en el pacto político que aliarse al PLD. Y se alió y se ha modificado de nuevo la Constitución. Ahora, el que no quiera a Miguel Vargas, que vote en otra casilla, que haga una propuesta al país. Pero aquí hay muchas quinielas explotadas y la gente en política no juega billetes pelados. Esos personeros que ahora atacan a Miguel Vargas son tan responsables de las distorsiones, de los errores, de la corruptela política que aquí se conoce. ¿Usted sabe cuánta gente está jugando a la oposición que tiene contratas de escuela, que tiene contratas de carretera, que está aliado hace tiempo a la gente del PLD en negocios? Y son los patriarcas ahora de la pureza y del antirreeleccionismo. No. Pensar que Danilo Medina no tiene un posicionamiento favorable en este momento es taparse los ojos a la realidad. Claro, eso es Pensar que Miguel Vargas es responsable de todo. El que quiera estar en el PRD, que esté, esa es la libertad. El que no quiere estar en el PRD, que se vaya al PRM. O sea, la democracia es la libertad de decisión de cada quien. Pero no, aquí el problema es personal. Este es el serio, aquel no es serio. No, aquí habemos muchos profesionales serios que nos pesan los ruedos, que los últimos cheles que no hemos ganado por 40 años ha sido consultando, haciendo, y que no vamos a la política a buscar carguitos. Y la gente tiene que respetar la decisión de cada quien. Todo eso que usted ve ahora vociferando, que han brincado de un sitio a otro y vuelven y brincan, esos son payasos de la política. Esos son charlatanes de corbata que nunca se han medido un saco. Esos son gente que está negando a la patria. Y es muy bueno ahora cargar contra Miguel Vargas. Bueno, que no voten por él. Pero ¿cuánta gente, síndicos, están llegando a nuestra fila porque tienen garantizada su posible reelección? Ese saltimpanquismo político es con el que hay que acabar. Y yo creo que la gente seria tiene que participar en política y tiene que decir su posición y hacer valer sus opiniones dentro, porque la política es para alcanzar el poder y desde el poder hacer las transformaciones que el país necesita. Qué bueno va a ser consensuar la ley de partido político o la ley de la Junta Central Electoral. Qué bueno serían esos 10 puntos que están esbozados en el área del turismo, de la salud, de la educación, de la vivienda. Ojalá que eso se dé y hay voluntad política de hacerlo. Entonces, que aquí nadie venga ahora a colocarse como que es padre de la patria nueva. No, eso no es así. Aquí tenemos una cultura autoritaria y un lenguaje liberal. Pero en este país, que todo el mundo se respete y sea del partido que le dé la gana, en democracia y respeto mutuo. Bueno, la frase de Benito Juárez, respeto al derecho ajeno a la paz. Claro, claro. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Como no, don Mario. Muy interesante. Gracias, toda hombre. su comparecencia. Así que me honra que nos haya acompañado en este debate y espero que pronto pueda volver otra vez. Gracias. Sé que usted es una persona muy ocupada y que para poder venir a estos programas tiene a veces que presionar mucho su agenda. Pero tengo la seguridad que la próxima vez que yo lo llamo, Gracias. ¿Cómo no? Gracias por todo. ¿Cómo no? Hacemos la pausa y cuando regresemos volvemos con el tiro rápido. Teledebate El Tiro Rápido de Mario Rivadavia. Cumplido el plazo inexorable del Plan Nacional de Regularización,
que por 18 meses se mantuvo vigente para que pudieran inscribirse extranjeros residentes en el país en condición de ilegales, procede a hacer un balance inicial del mismo en sus aspectos más relevantes. La cantidad de inscriptos, en su inmensa mayoría de origen haitiano, alcanzó la cifra de 288.466, ofrecida por el ministro de Interior y Policía, José Ramón Fadul. La cantidad supera por más de 78.000 la que como meta habían establecido las autoridades dominicanas al comienzo del proceso. Ahora se abre un periodo de 45 días para que los registrados que tienen pendiente de completar su expediente con la documentación requerida puedan hacerlo. Contradiciendo a quienes lo han calificado de fracaso, el Centro Bonó, al que nadie puede tachar de antihaitiano, a través de su director Roque Félix, tanto como representante local de la Organización Internacional para las Migraciones, Cy Winter, han valorado el mismo como positivo. Ambos coinciden en que se trata de un primer paso de un camino al que todavía le queda un buen trecho por recorrer, y en cuanto al último, plantea que el grupo que quede normalizado debe tener acceso a la seguridad social a partir de que obtenga el expediente correspondiente contrato de trabajo. Creemos que les asiste razón y compartimos su punto de vista. A partir de hoy comienza la cuenta regresiva para dar inicio al proceso de deportación de los indocumentados que no se hayan acogido al plan. Si nos atenemos a las declaraciones del canciller Andrés Navarro, el mismo no dará comienzo hasta el próximo mes de agosto, descartando que sea masiva, lo que en caso contrario provocaría una situación caótica y traumática para ambos lados de la frontera, así como en el plano internacional. El proceso, por consiguiente, será efectuado de manera gradual y de acuerdo a lo prometido por las autoridades, con estricto apego a las normas internacionales y sentido humanitario, tal como procede. A ese fin ya se informó que se han entrenado 2.000 soldados que, además esto es un aspecto sumamente importante, dominan el creole, lo que facilitará grandemente la comunicación con los deportados. Se ha adquirido una flotilla de ómnibus para llevar a cabo el traslado en forma ordenada y según ha dejado saber el director general de Migración, el general Rubén Paulino Sen, todo el trayecto será monitoreado y filmada cada actuación del personal responsable de la custodia. Especial atención debe merecer el caso de los menores, de tal manera que hagan el trayecto con sus padres o responsables a su cargo, evitando la posibilidad de que puedan ser víctimas de atropellos. En ese sentido es de tomar muy en cuenta las observaciones que hacen varias instituciones, tanto al gobierno dominicano como al haitiano. Se supone que tal como prometió, tenga debidamente habilitados en la frontera los albergues donde serán acogidos los deportados hasta su posterior reubicación y que el trato que reciban en los mismos guarden todas las consideraciones que corresponden a su condición de seres humanos. En este sentido debe asumirse como un formal compromiso la declaración del presidente Michel Martelly de que su país está preparado para acogerlos en forma digna. A despecho de fallas y lagunas que haya registrado en su ejecución, fundamentalmente por la falta de cooperación del lado haitiano, el Plan Nacional de Regularización es el primer intento serio y formal de comenzar a organizar la inmigración extranjera en la República Dominicana. Como tal debe ser acogido y apoyado, aplicando en el camino los correctivos que resulten necesarios en la medida en que se va completando su itinerario. Hacerlo así será de beneficio para el país, para Haití y para los propios inmigrantes, que al legalizar su permanencia entre nosotros podrán comenzar a disfrutar del amparo y todos los derechos que les garantizan las leyes. Que así sea. A todos los amigos y amigas televidentes les agradecemos nuevamente su atención a Teledebate. Reciban todos nuestras mejores intenciones, deseos y las mejores bendiciones también del Señor. El próximo lunes, Dios mediante, volveremos a estar con ustedes nuevamente con otra entrega de Teledebate. Tengan todos un feliz resto de semana y no se olviden que por ahí viene el resto de nuestra programación encabezada
por ese interesantísimo programa que es Contacto, a cargo de nuestro colega Rafael Ovalle.